y le damos la más cordial bienvenida a el doctor Héctor Gabriel Vanegas. Ya nos acompaña, él es justamente experto en esta materia para hablar sobre este proyecto económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa a esta nueva asamblea, aunque me deja las dudas, como decíamos aquí, si es tan económico urgente, ¿no? Eso justamente es la primera pregunta Claro, que le urgente, quiero. urgente quizás es lo que no es económico. Claro, esa es la primera pregunta que me gustaría hacerle a nuestro invitado, al doctor Vanegas. Bienvenido, doctor Vanegas. Le saluda Tere Menéndez en compañía aquí de Alejandro Esteves, para que nos responda primero eso, ¿no? Esa duda que tenemos de qué tan económico urgente es el proyecto. Hola Tere, hola Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, es un tema que creo que nos llama la atención y el debate, por cuanto más allá del mecanismo, mal mecanismo que está mal utilizando el presidente de la República al tratar de pasarlo como una ley económica urgente, creo que también es importante debatir sobre el fondo de este proyecto. Más allá de las cero implicaciones económicas que tiene, tenemos que hablar de lo que sí implica, o sea, de lo que sí hace referencia, que es un detrimento absoluto del modelo de Estado de Derecho, que es el modelo que pregona el artículo 1 de nuestra Constitución, que es el modelo que se rescató desde 1789 post Revolución Francesa y que todas las democracias liberales occidentales han asumido y han entendido como válido. Es decir, hasta este punto parecería ser que el hecho de vivir en democracia, el hecho de vivir en un Estado de Derecho no resiste análisis ni debate, porque es algo en lo que todos estamos de acuerdo, más allá de cualquier ideología política. Pero sin embargo estamos regresando a una suerte de terraplanismo jurídico donde tenemos que asesinar el Estado de Derecho y volver a la arbitrariedad de la autarquía del pasado. Es decir, no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y sobre esa base, nosotros como abogados o como juristas tenemos que tratar de interpretar los fenómenos de la realidad. Un fenómeno que evidentemente ha desplazado el modelo de garantías y el modelo de principios que pregona la Constitución de Montecristi y que trata de saltarse todos los caminos legales y constitucionales para tratar de vender al colectivo una solución paliativa al gran problema que nos acontece, que es la inseguridad, pero que en realidad este paliativo no genera ningún efecto, es solo un placebo. Doctor, y ya entrando en la materia como tal, bueno, el proyecto propone reformar algunos cuerpos en materia penal, tributaria y de seguridad. En cuanto a la materia penal, esta carta abierta o esta, como decía también algún constitucionalista que leí por ahí, esta tarjeta ilimitada que tendría el gobierno de hacer estos allanamientos sin orden judicial, el tema de, por ser un sospechoso, poder allanarle su vivienda o abrirle un proceso, este tema también de los indultos anticipados a policías y militares que hagan uso legítimo de la fuerza o que actúen bajo esta figura del conflicto armado interno y muchas otras aristas que nos plantea esta propuesta de Daniel Noboa, como también incrementar las penas a 30 años a los que estén justamente relacionados con un conflicto armado interno. ¿Qué, qué sabor nos deja? O sea, ¿qué lectura nos puede dejar eso? Y sobre todo, ¿cuál sería el riesgo de aprobar una normativa de esta magnitud? Bueno, el riesgo es absoluto, sería aceptar que hemos dejado de vivir en un Estado de Derecho, tenemos que consentir vivir en otro modelo, es decir, tendríamos que reformar el artículo 1 de la Constitución y aceptar que el Ecuador ya no es un Estado constitucional, ya no es un Estado de derechos ni de justicia, y más bien llamar a las cosas por su nombre, no somos una autarquía, una dictadura, una oligarquía, son otros modelos de gobierno que se estudian en ciencias políticas, pero creo que hay que sincerarse realmente a cuál es el modelo político que va a regir los destinos de nuestro país. Y eso tiene que hacerlo, obviamente, el Poder Ejecutivo, tiene que hacerlo el Poder Político. Hablar de todas estas cosas en nombre de la democracia a mí me parece peligroso, porque lo único que nos está demostrando este discurso oficialista es que la democracia les importa poco. ¿Qué implicaciones tiene esto en cuanto a las reformas a los cuerpos legales? Mire, los principios penales no son un invento del legislador ecuatoriano. Tampoco son un invento de la Constitución del 2008, ni del Código Orgánico Integral Penal del 2014. Los principios penales son la columna vertebral sobre la que se empezó a construir el derecho penal. El primer antecedente, los delitos y las penas del Marqués de Beccaria, puso en relieve la discusión crítica ese modelo de arbitrariedad, ese modelo de absolutismo, ese modelo de aplicación del castigo como mecanismo de venganza. Y a raíz de esto, todos los códigos penales occidentales, todos los códigos penales del mundo empezaron a construir un sistema
que tenga como columna vertebral, como eje central, el principio de presunción de inocencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna persona puede ser declarada como culpable hasta que en un proceso se le demuestre lo contrario. Esta ley desestima absolutamente la idea o la concepción que tenemos sobre una presunción de inocencia. Porque ¿qué es lo que te dice? Me basta la sospecha para allanarte. Me basta la sospecha, no necesito orden ni control judicial para inmediatamente apresarte. Y esto sí que a mí me genera obviamente mucha más preocupación porque seguimos echando la culpa a los códigos legales de la falta de acción en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Es decir, seguimos haciéndole creer a la ciudadanía que el gran problema de la crisis de inseguridad son las normas. Y eso es absolutamente falso, porque el Código Orgánico Integral Penal ya contempla mecanismos de derecho penal del enemigo, contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin necesidad de solicitar una orden motivada, basta con un mensaje de WhatsApp, con una llamada al juzgador del fiscal en medio de un operativo, para que el juzgador pueda dar la autorización, valorar el caso concreto y dar la autorización para hacer un allanamiento, pero siempre bajo el precepto del control judicial, siempre bajo el precepto del respeto a las garantías, siempre bajo el precepto de cumplir lo que dice la ley. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que queremos soltarnos del proceso. Ya no nos interesa seguir este escollo procesal, preferimos ir e inmediatamente atrapar a quien nos parezca correcto. Y luego dice algo más grave el proyecto de reforma. 15 días después de esa aprehensión, vamos a realizar el juicio. Es decir, desde que un procesado es aprendido hasta 15 días después ya tiene que tener un abogado, una teoría del caso, una estrategia de defensa, elementos probatorios para poder defenderse ante el poder punitivo y decir yo no soy culpable, soy inocente. En 15 días es imposible hacer una defensa técnica aquí o en cualquier lugar del mundo. Esto también es una restricción al derecho a la defensa y es algo que hay que conversar, porque en efecto la crisis de inseguridad nos alerta a todos y es un problema eminente. Pero la única forma de vencer a la inseguridad, la única forma de vencer a los grupos de delincuencia organizada y a los GDOs es con las reglas del Estado de Derecho. Porque si no nos rebajamos al nivel de los delincuentes, y es lo que decía al comienzo, ya no somos un Estado de Derecho, somos cualquier otra cosa. Doctor, también habla, en la normativa plantea esta prisión preventiva obligatoria, ¿no? Porque ya no da chance a una medida cautelar alternativa, no sustitutiva, sino que de una también a prisión preventiva y también abre la puerta como usted dice, doctor, también plantea la creación de estos jueces especializados. ¿Quién elige esos jueces especializados? No nos han aclarado un poco cómo se elegiría, cómo se designarían a estos jueces, si lo va a hacer el mismo Consejo de la Judicatura que actualmente está prorrogado, o cómo subsanar estos vacíos que tenemos, estas dudas sobre estos dos temas. Mire, vamos por partes. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, precisamente en un Congreso Internacional de Derecho Penal, hablando del proyecto de reforma de prisión preventiva automática u oficiosa que el presidente Noboa en el mes de febrero ya presentó aquí en Ecuador y que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, particularmente por una novedad, porque ese proyecto de prisión preventiva automática quitaba el poder discrecional del juez para valorar cada caso concreto, obligaba a dar prisión preventiva en todos los casos de delincuencia organizada y terrorismo, pero sobre todo es contrario absolutamente al precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González versus el Estado mexicano, donde ya se puso en manifiesto por parte de la Corte que toda orden de prisión debe estar sujeta a revisión judicial. Si no, no solo es inconstitucional, es también inconvencional. Es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Y el proyecto es tan torpe, a mí me preocupa mucho realmente quién lo hizo, porque uno de los artículos dice, no vamos a tener en consideración los preceptos de organismos internacionales, ni de los organismos extranjeros de derechos humanos. Es decir, una ley orgánica, el que ha estudiado Derecho, primer semestre, pirámide de Kelsen, está por abajo de la Constitución, pretende reformar el artículo 424 y 425 de la Constitución, mediante un proyecto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es absolutamente absurdo. Y por eso yo insisto en esta frase que quiero someter al escrutinio y al proceso de discusión. Es decir, estamos tratando de volver a discutir de si la Tierra es plana, terraplanismo jurídico, porque estamos repensando los principios y las cosas que ya han sido resueltas desde hace 200 años. Y hoy las volvemos a cuestionar como si realmente esto mereciese una discusión. Y desde la academia
desde el libre ejercicio de la profesión, desde el gremio abogadil. Es muy importante tener en consideración que esta clase de medidas de emergencia, esta clase de políticas eufemísticas que llaman guerra a un problema estructural, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, no solucionan el problema. El problema no tiene que ver con los preceptos legales. El problema va de política pública, de falta de articulación, de falta de inversión, de falta de tecnología. Lo demás son Pre- excusas. pregunta, doctor. A mí me queda la duda, es el tema de los, aparte de todo lo que brillantemente he expuesto, digo, los riesgos que se corre en el momento que simplemente, y ya lo comentó, ¿no? El decir que simplemente si sospechan, así no haya pruebas, ya eso es causal. Y entonces estamos en un riesgo en el cual ya ni siquiera tiene que ser, o sea, solo con la sospecha, este man es de un GDO, te fuiste preso, o sea, ya no hay cómo defenderse, es muy fácil perseguir igual a gente que haga oposición o criminalizar la protesta social, o sea, ya estamos hablando de que hay riesgos que van más allá del combate contra estos grupos de El crimen delincuencia organizado. organizada. Ujú. Sí, bueno, es inevitable, toda instauración de un Estado policial desencadena inevitablemente vulneraciones y violaciones a derechos humanos. Esto es simplemente leer historia. No tienes que ser muy genio ni muy brillante para repasar lo que ya ha pasado, y aquí en América Latina, cuando se les ha dado competencias extraordinarias a los militares. Miremos lo que pasó aquí, es que la gente se olvida pronto con los 4 niños de las Malvinas, y que son los niños del caso que tuvo mayor repercusión mediática, porque sabemos que ha habido más desaparecidos, de los que lamentablemente ya nadie ha dicho nada. Pero esto es lo que pasa cuando tú das competencias extraordinarias a la fuerza militar, que no está preparada para labores de seguridad interna. Ellos están preparados para labores de seguridad externa. Esa es su formación. Ellos no saben de derechos humanos, no saben de debido proceso. Ellos hablan en otro código, siguen otra lógica. Entonces, es muy importante simplemente tener claros estos precedentes y luego ver los ejemplos. Hoy en día el principal referente, lamentablemente, es El Salvador. Política de las ventanas rotas, política de emergencia. Parece que se inventó el agua tibia. Parece que literalmente es la única alternativa. Bueno, ese modelo ya lo aplicó Vicente Fox en México en el 2006 y fracasó. Lo trató de aplicar Colombia previo a la Constitución del 91 y fracasó. Estamos repitiendo modelos fracasados que han perpetuado únicamente la arbitrariedad y que no han solucionado los problemas estructurales de fondo. Aquí hay una grieta social que debe ser cubierta, y aquí hay un montón de herramientas y de mecanismos que pueden facilitar y facultar solucionar el problema de la inseguridad desde la propia función de las ciudades, desde la propia idea del colectivo, de las ciudades, recuperar los espacios. Pero nadie quiere hablar de esto. ¿Y sabe por qué nadie quiere hablar de esto? Porque políticamente no es rentable. Porque la gente, Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, que se repite generacionalmente. Nosotros como especie humana hemos experimentado el Coliseo Romano, hemos experimentado la cacería de brujas, hemos experimentado el aperanamiento, matar a piedras a una mujer que cometía algún pecado, esto desde la Biblia, y al parecer se lo ha disfrutado. Las ejecuciones públicas, la guillotina en Francia, post-revolución francesa, estado del terror. Es decir, parece que el colectivo humano tiene una formación anterior de que disfruta ver el dolor, el preso, el castigo. Y hoy en día, la única forma en el siglo moderno de poder ver eso es ver presos en las condiciones como están en El Salvador. Pero el gran problema y la gran discusión es que yo creo que tenemos que ser más serios en el análisis y en el debate. Hay que sincerarnos con la gente y decirles, oiga, es que en el fondo esto no va a solucionar el problema. Y no es la primera vez que se ponen estos temas en discusión. Miren lo que pasó con la consulta y el tema de la extradición. Todo el mundo generaba debate y decía, todos los malos se van a ir a Estados Unidos. ¿Cuántos extraditados hay hasta el día de hoy? No hay uno solo. Sí me explico, ya ha pasado un año. Es decir, insisto, yo creo que corresponde, yo no soy político, afortunadamente, yo puedo hablar desde una perspectiva académica y decir que creo que hay que poner sobre la mesa de discusión los temas que realmente importan. Doctor, ¿y esta intención del gobierno ya de institucionalizar al bloque de seguridad y de darle esta carta abierta de si actúa en uso legítimo de la fuerza o si
ejecute algún sospechoso o integrante de algún grupo de estos de terroristas que ha mencionado el gobierno, los ha nombrado así, podría recibir un indulto anticipado, incluso sin haber pasado por un proceso penal y llegar a la sentencia como actualmente lo establece las leyes, ¿no? La Constitución. ¿Qué lectura nos da eso? Bueno, y desconocer además la institución del indulto. ¿Indulto de qué? ¿Y si es culpable? Si la justicia determina que hay las pruebas suficientes para enervar el estado de presunción de inocencia. Es decir, pensemos en el caso más reciente, el de los militares de las Malvinas. Es decir, que si esta ley hubiese estado vigente, esos militares que asesinaron a estos 4 niños, que los torturaron, y esto es un hecho probado, estarían libres. ¿Y la familia a quién le reclamaría justicia de ese crimen de Estado? Porque es un crimen de Estado. Y a las cosas hay que nombrarlas por su nombre. No hay que ser tibios ni temerosos en enfrentar esta realidad. ¿Eso le parece que de algún modo va a solucionar los grandes problemas estructurales de inseguridad que hay en este país? Convertirnos en un estado policial, en un estado militar, convertirnos en una dictadura. A mí, más allá de esa preocupación, que es legítima, me preocupa más que en el siglo XXI las dictaduras ya no se llaman dictaduras. Porque como en la novela de Orwell, 1984, las palabras, los significantes tienen un contenido valorativo. Y este modelo, que tiene todas las características de un modelo político dictatorial, tiene que enarbolar y abanderar el precepto y la bandera de la democracia. Porque si no, políticamente no sería rentable. Pero la gente no se da cuenta de lo que está pasando y lo que estamos viviendo o de las puertas que estamos abriendo. Yo vengo denunciando esto hace mucho tiempo. Es decir, yo vengo estudiando la crisis del modelo garantista del derecho penal desde hace mucho tiempo. Y todo lo que he abordado desde una investigación teórica lo veo en la praxis, porque es lo que está pasando en mi país. Claro, Doctor, hoy lo podemos celebrar, pero luego será muy tarde, ya no habrá vuelta atrás. bueno, en todo caso, esas son las alertas que nos está dando el doctor Vanegas, pero quiero aprovechar su presencia, doctor, para ya ir cerrando la entrevista y preguntarle cómo tomó usted la noticia de la despedida que hizo Diana Salazar, ya dejar el cargo, y cómo valoraría usted desde su ámbito como jurista, como abogado, la gestión de la fiscal saliente. Bueno, me he enterado, como todo el país, hace pocas horas de la noticia. Digamos, ni me alegro ni me apeno. Yo tengo mi opinión personal sobre la gestión de Diana Salazar. Creo que ha sido una fiscalía o una gestión totalmente arbitraria, totalmente abusiva. Creo que ha sido una fiscalía poco objetiva, poco imparcial, totalmente selectiva en los casos que ha decidido investigar y los que no. Y creo que al final del día el gran balance que debemos hacer es que lo único que hizo es perseguir enemigos del poder de turno, pero no desarticuló ninguna banda, ni se metió con ningún líder de GDOs, ni cumplió realmente el rol que tiene que cumplir constitucionalmente una fiscal general del Estado. Se dedicó a perseguir, a destruir familias. Yo tengo mi criterio muy formado sobre su actuación en fiscalía. Yo he litigado 6 años en contra de ella. 6 años, que no es poco. Creo realmente que le hizo mucho daño a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y espero que quien sea que asuma este rol de aquí en el futuro enrumbe de forma correcta el verdadero rol constitucional de la Fiscalía, que no es un actor político, es un actor jurídico, que en base a principios de objetividad, de imparcialidad, tiene que dar respuestas al colectivo. Listo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y mediodía acá en Himno Nacional. Oh, siempre es un gusto y un honor. Un fuerte abrazo con todos. Igualmente. Muchas Gracias. gracias al doctor.